Bueno, miren, yo me llamo Ana, y esto que les voy a contar es como si estuviera sentada en una silla vieja de mi cocina, con una taza de café enfriándose en la mano, y solo desahogándome porque ya no aguanto más guardarlo todo adentro. Sabe, a veces uno necesita soltar el peso, ¿no? Como si al decirlo en voz alta se aligera un poco. Empecé a pensar en todo esto hace unos meses, cuando encontré unas fotos viejas en el fondo de un cajón, de esas que te hacen parar el tiempo y revivirlo todo de golpe. Me acuerdo de mi infancia como si fuera ayer, aunque han pasado tantos años. Nací en un pueblito chiquito en el interior de México, de esos donde todos se conocen y las noticias corren más rápido que el viento. Mi familia era, bueno, complicada, tipo así. No era el cuento de hadas que uno ve en las películas. Mi papá era camionero, siempre en la carretera, ausente la mayor parte del tiempo. Llegaba de sorpresa un fin de semana, con regalos baratos que compraba en paradas de camiones, y nos contaba historias de lugares lejanos que sonaban como aventuras. Pero en realidad, para mí, él era más un extraño que un padre. Me acuerdo de una vez, tenía como 7 años, y lo esperé toda la noche en la puerta de la casa, con mi pijama raído, pensando que iba a llegar y me iba a abrazar fuerte. Al final, amaneció y nada. Mamá me dijo que no llorara, que los hombres son así, que trabajan duro para darnos de comer. Pero yo sentía un vacío enorme ahí, ¿sabe? Como si ya desde chiquita supiera que la gente que quieres puede desaparecer sin más. Mamá era el pilar, pero ella también cargaba sus propios demonios. Era costurera, se pasaba las noches cosiendo vestidos para las vecinas, con los ojos rojos de tanto llorar en silencio. Mi papá la traicionó un par de veces, o eso se murmuraba en el barrio. Una vez lo pillaron con una mujer en el pueblo vecino, y mamá lo perdonó porque, según ella, ¿qué otra opción tenía? Tenía 2 hijos más aparte de mí, mis hermanos, y no íbamos a vivir en la calle. Yo era la mayor, la que veía todo desde el rincón, fingiendo que jugaba con mis muñecas rotas. Me acuerdo del olor a humedad en nuestra casita de adobe, y de cómo mamá me contaba cuentos antes de dormir para que no oyera las peleas. Ana, mija, el amor es aguantar, es no soltar nunca, me decía con la voz temblorosa, pero yo, en el fondo, tenía miedo. Miedo de que el amor fuera eso. Promesas rotas y ausencias que duelen más que un golpe. En la escuela, era la niña callada, la que no participaba en los juegos porque siempre pensaba que me iban a dejar de lado. Tuve una amiga, Lupita, en primaria, y un día simplemente no volvió porque su familia se mudó. Me dolió tanto que juré no encariñarme más con nadie. Tipo así, inseguridades que se me metieron en el alma desde entonces. Sentía que no valía la pena abrirme, que al final todos se van, y te dejan con el corazón hecho pedazos. Cuando crecí un poco, en la adolescencia, las cosas no mejoraron mucho. Mis hermanos eran revoltosos, el mayor se metió en problemas con alcohol joven, y mamá se enfermó de los nervios. Yo empecé a trabajar en una tiendita después de clases, vendiendo abarrotes, para ayudar con las cuentas. Me acuerdo de las tardes calurosas, contando monedas sucias con las manos, soñando con salir de ahí. Quería estudiar, ser maestra o algo que me diera estabilidad, pero la vida no lo permitió del todo. Papá se fue de vez en cuando por meses, y cuando volvía, era peor. Gritos, platos rotos. Una noche, lo vi emborracharse y decirle a mamá que ella era una carga, que por qué no lo dejaba en paz. Yo me escondí en mi cuarto, tapándome los oídos con la almohada, y juré que nunca, jamás, iba a dejar que un hombre me tratara así. Pero al mismo tiempo, anhelaba esa seguridad que nunca tuve. Tipo así, quería un amor que no doliera, que fuera constante, como el sol que sale todos los días. En esa época, empecé a leer novelitas románticas que prestaba la vecina, de esas con finales felices donde el príncipe no desaparece. Me ilusionaban, ¿sabe? Me hacían creer que quizás para mí también había un cuento así. Y entonces, con 20 años, conocí a Javier. Fue en una fiesta del pueblo, una de esas con música de banda y tacos al carbón. Él era de la ciudad, venía a visitar a unos primos, y me miró como si yo fuera lo más especial del mundo. Hablamos toda la noche, sentados en una banca bajo las estrellas, y me contó de su vida en Guadalajara, de sus sueños de tener un negocio propio. Yo le hablé de mi familia, de mis miedos, y él me escuchó de verdad, sin interrumpir. Me dijo, Ana, tú mereces a alguien que te cuide siempre, que no te deje sola nunca.
Fue como un bálsamo para todas esas heridas de la infancia. Empezamos a salir a escondidas, porque mamá no quería que me enredara con alguien de afuera. Pero Javier era persistente. Me mandaba cartas perfumadas, y poco a poco me fui abriendo. Sentía que por fin había encontrado mi refugio, ¿sabe? Esa persona que llenaba el vacío que mi papá dejó. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo, con vestido blanco que mamá me cosió a mano. Juramos amor eterno, y yo creí cada palabra. Pensé que mi historia de abandonos había terminado, que ahora venía la estabilidad que tanto soñé. Pero, miren, en retrospectiva, quizás ya desde entonces había chispas que no vi. Él era cariñoso al principio, pero a veces se perdía en su teléfono, contestando mensajes de trabajo. Yo lo achacaba a su ambición, tipo así, es por nuestro futuro, me decía a mí misma. No sabía que eso era solo el comienzo. La vida de casados empezó con ilusión. Nos mudamos a Guadalajara, a un departamentito chiquito en las afueras, con paredes que olían a pintura fresca y una cocina donde yo preparaba sus comidas favoritas. Él consiguió un buen puesto en una empresa de ventas, y yo empecé a estudiar por las noches, queriendo ser asistente administrativa. Los fines de semana, íbamos al mercado, comprábamos frutas y planeábamos ahorrar para una casa propia. Me acuerdo de cómo me abrazaba por las mañanas, susurrándome que yo era su todo. Pero poco a poco, noté que llegaba más tarde, cansado, con excusas de reuniones. Yo lo justificaba, ¿sabe? Porque en mi familia siempre se perdonaba. No quería ser como mamá, amargada por las ausencias. Pensaba que el amor era eso, confiar a ciegas. Y entonces, un día, todo cambió de golpe. Me enfermé, un dolor en el pecho que no paraba, y cuando más lo necesitaba. Simplemente desapareció. Pero eso viene después, porque primero tengo que contarles cómo construimos lo que creí eterno. Bueno, miren, después de la boda, todo parecía un sueño del que no quería despertar, ¿sabe? Nos instalamos en ese departamentito en Guadalajara, con sus 2 habitaciones chiquitas y una ventana que daba a un patio lleno de macetas que yo regaba todos los días. Javier estaba tan entusiasmado, tipo así. Llegaba del trabajo con bolsas de supermercado y me decía, «Ana, mija, esto es solo el principio, vamos a tenerlo mejor». Yo me sentía tan segura por primera vez en la vida, como si todas esas ausencias de mi infancia se hubieran borrado de un plumazo. Él me abrazaba por la cintura mientras cocinaba y me contaba de sus planes. Primero el negocio propio, luego una casa grande con jardín para nuestros hijos. Hablábamos de eso por las noches, acostados en la cama que crujía un poco, con el ventilador zumbando encima. Yo imaginaba a 2 o 3 chiquillos corriendo por ahí, con los ojos de Javier y mi sonrisa, y sentía un calor en el pecho que me hacía llorar de felicidad a veces. «Nunca te voy a dejar sola, Ana», me prometía él, besándome la frente. Y yo le creía ciegamente, porque ¿quién no querría creer en eso después de lo que pasé de niña? Los primeros años fueron de pura ascensión, ¿sabe? Como si la vida nos estuviera premiando por aguantar tanto. Javier subió rápido en su empresa, de vendedor a supervisor en menos de 2 años. Ganaba lo suficiente para que pudiéramos mudarnos a un apartamento más grande, en una colonia decente con parque cerca. Me acuerdo de la mudanza, en un camión alquilado que olía a gasolina y sudor, riéndonos mientras cargábamos las cajas. Él sudaba la gota gorda, pero no se quejaba, y yo preparaba limonadas frías para todos. «Mira esto, Ana, nuestro nuevo hogar», me dijo cuando entramos, y yo corrí a la cocina, imaginando las cenas que íbamos a compartir. Empecé a trabajar como asistente en una oficina de contabilidad, nada del otro mundo, pero me gustaba el ritmo, las mañanas con café y el sonido de las máquinas de escribir. Salíamos los sábados al tianguis, comprando telas para que yo cosiera cortinas, o íbamos al cine a ver películas románticas donde el final siempre era feliz. Javier me regalaba flores de vez en cuando, margaritas baratas que compraba en la esquina, y yo las ponía en un jarrón viejo que traje de mi casa. Sentía que por fin tenía estabilidad, tipo así, una rutina que me hacía olvidar las peleas de mis papás, el vacío de las noches esperando a alguien que no llegaba. Con el tiempo, las cosas se pusieron aún mejor. Ahorrábamos como locos, él con su sueldo y yo con lo mío, y en el 3er aniversario nos compramos la casa soñada, una de 2 pisos en las afueras, con patio trasero y una cocina amplia donde cabía una mesa para 6. Fue en el 2015, me acuerdo porque era el año en que México jugó mal en la Copa,
y nosotros celebramos la compra con una barbacoa improvisada, solo nosotros dos, asando chorizos que se quemaron un poco pero nos supieron a gloria. «Aquí vamos a criar a nuestra familia, Ana», me dijo Javier, levantando su cerveza, y yo asentí, con el corazón latiendo fuerte. Embarazo no llegaba aún, pero íbamos al doctor cada mes, y él me animaba. «Paciencia, mija, todo a su tiempo». La carrera de Javier despegó más. Lo ascendieron a gerente, y empezó a viajar a veces a la capital por reuniones. Yo me quedaba en casa, organizando todo, pintando las paredes de azul claro en la habitación que sería para los niños. Me sentía tan plena, ¿sabe?, como si hubiera construido un castillo alrededor de mis miedos. Los domingos, cocinábamos juntos, yo picando cebollas que me hacían llorar, y él riendo, diciendo que mis lágrimas eran por la emoción. Hablábamos de todo, de mis inseguridades de chica, y él me decía: «Tú eres fuerte, Ana. Has superado tanto, y yo estoy aquí para no dejar que nada te toque». Era como si su voz borrara las sombras de mi papá ausente, de mamá aguantando traiciones. Pensaba que el amor era eso, promesas cumplidas, un futuro tangible que podíamos tocar. Pero, miren, en medio de toda esa estabilidad, empezaron a aparecer cositas que yo no quise ver del todo. Al principio eran sutiles, tipo así, nada que alarmara. Javier llegaba un poco más tarde de lo usual, con la corbata floja y el pelo revuelto, diciendo que había sido una junta larga. Yo le preparaba la cena, la guardaba tibia en el microondas y lo esperaba con una sonrisa, preguntándole del día. «Bien, amor, pero cansado», respondía él, y se sentaba a comer en silencio, mirando el teléfono más de lo normal. Me acuerdo de una noche, en el 2016, cuando volvió a las 10, oliendo a perfume que no era el suyo, pero yo lo achaqué a alguna clienta que lo abrazó de saludo. «Estás paranoica, Ana, como tu mamá», me dije a mí misma, riendo para adentro, porque no quería ser esa mujer desconfiada. Empezó a obsesionarse con el gimnasio, yéndose 3 veces por semana después del trabajo, volviendo con músculos más marcados y una sonrisa que parecía, no sé, distante. «Es por salud, mija, para estar fuerte para ti y los niños», me explicaba, y yo asentía, feliz de verlo tan motivado. Pero notaba que ya no me contaba tanto de su día, que las conversaciones se acortaban a sí y no, como si su mente estuviera en otro lado. Una vez, en una cena con amigos, hizo una broma sobre cómo yo siempre me preocupaba por tonterías, y todos rieron, pero a mí me dolió un poquito, ¿sabe?, como una crítica disfrazada. Lo dejé pasar, porque ¿quién soy yo para cuestionar? En mi familia, el hombre mandaba, y yo solo quería mantener la paz. La fe en nosotros seguía fuerte, o eso creía. Íbamos a misa los domingos, de la mano, y rezábamos por bendiciones. Planeábamos vacaciones, un viaje a la playa en el verano del 17, donde caminamos por la arena, y él me besó como al principio. Pero al volver, el distanciamiento creció. Empezó a criticar mi ropa, diciendo que parecía de pueblo, y yo me compré vestidos nuevos para complacerlo, sintiéndome tonta por intentarlo tanto. Obsesionado con el estatus, compró un carro nuevo, un sedán plateado que lavaba él mismo los sábados, en lugar de pasar tiempo conmigo. «Es por imagen, Ana, para impresionar a los jefes», justificaba, y yo lo veía brillar al volante, pensando que era ambición sana. No veía que su silencio en las cenas era como un muro creciendo, que sus mensajes de trabajo llegaban a medianoche y él los borraba rápido. Me culpaba a mí misma si algo salía mal. Si fuera más interesante, hablaría más. Tipo así, minimizaba todo, recordando las palabras de mamá. «Aguanta, mija, el amor es eso». La rutina era cómoda, con desayunos de huevos revueltos y besos de despedida, pero el compañerismo se diluía en excusas. Pensaba que era normal, que los matrimonios maduran así, con menos palabras y más acciones. No sabía que esos signos eran grietas en el piso que íbamos a pisar. Y entonces llegó mi enfermedad, pero antes de eso, creí que lo teníamos todo controlado. Bueno, miren, en esos años de lo que yo llamaba estabilidad, todo seguía rodando, ¿sabe?, pero con un ruido de fondo que yo ignoraba como si fuera el zumbido del refrigerador en la cocina. Era el 2017 cuando las cosas empezaron a torcerse de verdad, aunque al principio lo vi como baches normales en el camino del matrimonio. Javier estaba en la cima de su carrera, gerente regional ahora,
con viajes cada 2 por 3 a Monterrey o la Ciudad de México, regresando con maletas llenas de camisas nuevas y anécdotas de hoteles caros que me contaba a medias, tipo así, con la voz distraída mientras revisaba correos en su laptop. Yo seguía en mi trabajo de oficina, lidiando con facturas y jefes gruñones, pero llegaba a casa y preparaba la cena. Arroz con pollo, su favorito, con el olor llenando la casa y yo tarareando una canción de radio para no pensar en lo sola que me sentía a veces. Me acuerdo de una tarde de viernes, en octubre, cuando él llegó temprano por una vez, con una caja de chocolates que compró en el aeropuerto. «Para ti, mija, porque te lo mereces», me dijo, y me besó en la mejilla, pero sus ojos ya no se quedaban en los míos como antes. Cenamos en la mesa del comedor, con las velas que yo encendí para hacerla especial, pero él comió rápido, hablando más del tráfico que de nosotros. «El trabajo me está matando. Ana, pero es por el futuro», justificaba, y yo asentía, sirviéndole más agua, pensando que mi rol era apoyarlo, como mamá hacía con papá. Los silencios empezaron a estirarse como chicle, ¿sabe?, en las noches cuando nos acostábamos. Antes, hablábamos horas de sueños, de cómo íbamos a viajar a Europa algún día, o de nombres para los niños que no llegaban. Ahora, él se ponía de lado, con la espalda hacia mí, y el teléfono iluminaba la oscuridad con notificaciones que apagaba rápido. Una vez, me desperté a las 3 de la mañana y lo vi tecleando, con la cara seria, sudando un poco bajo la sábana. «¿Todo bien?», le pregunté bajito, tocándole el hombro, y él se sobresaltó, como si lo hubiera pillado en algo. «Sí, amor, solo un email del jefe, duérmete», murmuró. Y yo me di vuelta, con el corazón latiendo fuerte, pero me dije que era paranoia mía, tipo así, heredada de las traiciones que oí de niña. Al día siguiente, le preparé desayuno extra, huevos estrellados con tocino crujiente, y le dije, «Si necesitas hablar, aquí estoy». Pero él solo sonrió flojo y se fue apurado, olvidando su lonchera en la encimera. Yo la guardé en el refri, sintiendo un nudo en la garganta, pero lo minimicé. «Está estresado, eso es todo. El amor aguanta estas fases». La obsesión por el trabajo se volvió su escudo. Miren, pasaba fines de semana en la oficina supuestamente, regresando con carpetas y corbatas sucias de café. Yo intentaba llenar el vacío con cositas mías. Empecé un curso de repostería en la comunidad, horneando pasteles que dejaba en la mesa para él, con notitas que decían, «Te extraño». Pero él comía un pedazo y dejaba el resto diciendo, «Está rico, Ana, pero no tengo tiempo para dulces ahora. Tengo que mantenerme en forma». Ahí entró lo de la apariencia, ¿sabe? Se inscribió en un gimnasio fancy en el centro, de esos con pesas relucientes y música techno que retumbaba hasta en su cabeza. Volvía oliendo a sudor y loción cara, con el cuerpo más definido, y yo lo admiraba, tocándole los brazos mientras se duchaba. «Estás guapísimo, Javier», le decía, y él se reía, pero era una risa corta, como si ya no le importara mi opinión. Empezó a salir con amigos del gym, tipos con carros deportivos y relojes caros, y me contaba de sus rutinas, pero nunca me invitaba. Una noche, en diciembre del 17, organizamos una cena navideña con mis hermanos que vinieron de visita. Él llegó tarde, con el pelo peinado para atrás y una camisa nueva que no le había visto, y durante la comida hizo un chiste sobre cómo yo siempre cocino lo mismo, como en el pueblo, y todos se rieron, pero a mí me quemó por dentro, tipo así, como una crítica que dolía más porque venía de él. «Es broma. Mija», me susurró después, pero sus ojos evitaban los míos, y yo me tragué las lágrimas en el baño, mirándome al espejo y diciendo, «No seas tonta, Ana, es solo cansancio». Los valores empezaron a chocar también, ¿sabe? Antes íbamos a misa juntos, rezando por familia y bendiciones, pero ahora él decía que era pérdida de tiempo, que prefería leer el periódico o checar el mercado de valores en su app. Yo seguía yendo sola, arrodillada en el banco de madera dura, pidiendo que nuestro matrimonio no se enfriara, pero al volver, él estaba en el sofá, con cervezas frías y el control remoto, ignorando mi «buenos días, Dios nos bendiga». El distanciamiento emocional era como una niebla que se colaba por las rendijas. Ya no me preguntaba por mi día, ni por mis dolores de cabeza que empezaron a aparecer, ni por el sueño de ser madres que yo mencionaba bajito. Una vez, en enero del 18, le mostré un álbum de fotos de nuestra boda,
sentados en el patio con el sol calentando las baldosas, y le dije, «Mira cómo éramos felices, Javier. ¿Qué pasó?» Él lo ojeó rápido, con un suspiro, y respondió, «La vida pasa, Ana. Uno crece. Hay que enfocarse en lo importante ahora». Me dolió como un pinchazo, pero lo justifiqué. Está bajo presión. Yo lo ayudo siendo paciente. Empecé a culparme, mirándome en el espejo y pensando que quizás había engordado un poco, o que mi pelo no brillaba como antes, así que me compré cremas y me peinaba más, pero nada cambiaba su frialdad. Y entonces, en febrero, el trabajo lo absorbió del todo. Una promoción a director, con oficina propia y secretaria, y él se volvió inalcanzable, ¿sabe? Mensajes secos como, «Llego tarde» o «No me esperes». Yo pasaba las noches sola en la cama grande, con el lado de él vacío y frío, recordando las promesas de no dejarme sola nunca. Empecé a sentirme invisible, tipo así, como en mi infancia esperando a papá en la puerta. Intenté hablarlo una noche, cuando volvió a las 11, con olor a cena de restaurante. «Javier, nos estamos alejando. ¿No sientes que falta algo?», le dije, con la voz temblando, sentada en la cocina con las luces bajas. Él se sirvió agua, me miró un segundo y dijo, «Estás imaginando cosas, Ana. Todo está bien. Solo enfócate en ti». Me abrazó rápido, pero fue mecánico, sin calor. Y yo me quedé ahí, oliendo su colonia nueva, sintiendo que el muro entre nosotros crecía. Lo perdoné en mi mente. Me culpé por ser demasiado sensible. Y seguí la rutina. Lavar su ropa, planchar camisas, fingir que el amor era eso. Pero en el fondo, un presentimiento me roía, como un ratón en la pared, diciéndome que algo se rompía. No sabía que mi cuerpo iba a gritarlo primero, con un dolor que me doblaría en dos, porque cuando me enfermé de verdad, en marzo, con fiebres que no bajaban y un cansancio que me clavaba a la cama, él simplemente desapareció, como el fantasma que siempre temí que volviera de mi pasado. Pero eso, miren, es para después, porque antes de eso, yo aún creía que podíamos salvarlo todo con un poco más de esfuerzo. Bueno, miren, en esos días de marzo del 2018, yo empecé a sentirme rara, ¿sabe? Como si el cuerpo me estuviera mandando señales que no quería oír. Al principio era solo un cansancio que se me pegaba a los huesos, tipo así. Levantarme de la cama me costaba el doble, y en la oficina tenía que sentarme cada rato porque me mareaba. Pensaba que era el estrés, o quizás el clima loco de Guadalajara, con lluvias que entraban de golpe y me dejaban con los pies fríos todo el día. Javier estaba en su mundo, con esa promoción nueva que lo tenía volando entre ciudades, y yo no quería ser la quejosa, la que carga al marido con tonterías. Me acuerdo de una mañana, un miércoles, cuando me dolía la cabeza tanto que casi no podía peinarme. Me miré en el espejo del baño, con el vapor del agua caliente empañándolo, y vi mis ojos hundidos, como si hubieran perdido el brillo. «Es nada, Ana. Come mejor. Duerme más», me dije, mientras preparaba su café solo, negro y fuerte, como le gustaba, y le dejaba una nota en la mesa. «Te quiero. Cuídate en el viaje». Él ni la vio. Salió corriendo con la maleta rodando por el pasillo, dándome un beso en la frente rápido, como un roce de mariposa. «Vuelvo el viernes, mija. No me esperes despierta», gritó desde la puerta, y yo me quedé ahí, con el eco de sus pasos, sintiendo un vacío que ya no era solo emocional, sino físico, como si me faltara aire. Pero el dolor no paró, ¿sabe? Al contrario, se instaló en el pecho, un pinchazo que me quitaba el aliento cuando caminaba del refri a la estufa. Una noche, sola en la casa porque él estaba en Monterrey por una junta importante, me doblé en la cocina, agarrándome el estómago con las manos temblorosas. Sudaba frío, el piso de baldosas se me pegaba a las rodillas, y llamé a mi mamá por teléfono, con la voz entrecortada. «Mamá, me duele mucho. ¿Qué hago?», le dije, y ella, con esa calma de quien ha aguantado peores tormentos, me respondió: «Ve al doctor, mija. No seas como yo que dejé pasar las cosas». Colgué y me quedé sentada en el suelo, oliendo el arroz quemado en la olla que olvidé, y en lugar de ir al hospital, me tomé una pastilla de las que tenía en el cajón del baño, de esas para el dolor de cabeza. «Mañana mejorará», me convencí, arrastrándome a la cama con las sábanas revueltas, el lado de Javier vacío como un agujero. Soñé con mi infancia, con papá desapareciendo en la carretera,
y me desperté llorando bajito, con el corazón latiendo desbocado. Pero al día siguiente, le mandé un mensaje a Javier. Me siento malita, pero no te preocupes, es gripe. Y él respondió con un emoji de pulgar arriba y cuídate, te veo pronto. Ni una llamada, ni un voy para allá, nada. Yo lo justifiqué en mi cabeza. Está ocupado. El trabajo es su vida ahora. No puedo ser egoísta. La fiebre subió como un fuego lento. Miren, para el jueves ya no podía ni pararme sin que el mundo diera vueltas. Llamé a la oficina y pedí el día. Me quedé en pijama, envuelta en una cobija raída que traje de mi casa de niña, viendo telenovelas en la tele para distraerme. El dolor en el pecho era como un puño apretando, y cada respiración me costaba, pero seguía minimizándolo, tipo así. Es indigestión, o quizás me resfríe en el mercado el sábado. Intenté cocinar algo ligero, un caldo de pollo con verduras que mamá me enseñó, pero al picar la cebolla, las lágrimas me rodaron no solo por el picor, sino por un nudo en la garganta que no se iba. Me senté en la mesa, con el cuchillo quieto en la mano, y pensé en nosotros, en cómo antes él me hubiera cargado al doctor sin pensarlo 2 veces. ¿Por qué no me llama? Murmuré para mí misma, pero me culpé. Le estoy mandando vibes negativas, por eso se aleja. Al final, el caldo se enfrió sin que lo probara, y me arrastré al sofá, con el teléfono en la mano, esperando un pitido que no llegaba. Recordé las promesas de la boda, su voz en la iglesia diciendo «en la salud y en la enfermedad», y sentí una punzada peor que la del cuerpo, como si la confianza se me estuviera rompiendo por dentro. Pero lo perdoné antes de que hiciera falta. Viene el viernes, me va a cuidar, como siempre. Cuando por fin llegó, el viernes por la noche, yo estaba hecha un ovillo en la cama, con la frente ardiendo y el teléfono sin batería porque lo usé para poner música suave y no oír el silencio de la casa. Oí la puerta abrirse, sus pasos en el pasillo, y levanté la cabeza, con la voz ronca. «Javier, amor, ven, me siento fatal». Él entró, con la maleta aún en la mano, la corbata floja y el olor a avión y café de máquina. Me miró un segundo, parpadeando como si no me reconociera, y dijo, «¡Ay, mija! ¿Qué te pasa? Pareces muerta». Se acercó, me tocó la frente con la mano fría y murmuró algo de gripe, pero en lugar de quedarse, empezó a desempacar, colgando su traje en el armario. «Ve al doctor mañana, yo tengo una llamada tempranito», me dijo, sentándose al borde de la cama con el teléfono ya en la mano. Yo lo agarré del brazo, con lágrimas en los ojos. «Quédate conmigo un rato, por favor, tengo miedo». Él suspiró, tipo así, como si fuera una molestia, y me dio un beso en la sien. «No seas dramática, Ana, descansa, yo estoy aquí». Pero no lo estaba, ¿sabe? Se fue a la sala a trabajar un poco, y yo oí su voz baja hablando por teléfono, riendo con alguien, mientras yo temblaba bajo las cobijas. Me sentí tan sola, como en esas noches de niña esperando a papá, pero peor, porque este era el hombre que juró no dejarme. Es solo una fase. Él me ama. Solo está cansado, me repetí, cerrando los ojos para no llorar más, ignorando el presentimiento que me decía que el abandono ya había empezado. Al día siguiente, el sábado, el dolor era insoportable, un ardor que me bajaba al estómago y me hacía doblarme. Logré vestirme con esfuerzo, una blusa floja y pantalón de chándal, y le pedí a Javier que me llevara al doctor. Él frunció el ceño, mirando su reloj. «Tengo gym a las 9, pero te dejo en la clínica y vuelvo por ti después». Me subió al carro nuevo, con el aire frío que me erizaba la piel, y en el camino hablamos poco, solo yo gimiendo bajito y él diciendo, «Aguanta, mija, los doctores saben qué hacer». En la sala de espera, con el olor a desinfectante y gente tosiendo, me dejó con un «te mando mensaje». Y se fue, el motor rugiendo al arrancar. Esperé horas, sola, con el corazón latiendo irregular, pensando en cómo mi mamá hubiera caminado kilómetros por mí. Cuando el doctor me vio, dijo que era una infección fuerte, quizás neumonía incipiente, y me mandó antibióticos y reposo absoluto. Llamé a Javier, pero no contestó, solo un mensaje. ¿En reunión? ¿Todo bien? Volví a casa en taxi, con bolsas de medicinas que pagué yo, y me encontré la casa vacía, una nota en la cocina. Fui al súper, vuelvo pronto. Pero no volvió hasta la noche, oliendo a sudor del gym y con una sonrisa floja. ¿Comiste algo?
Toma tus pastillas. Me ayudó a la cama, pero sus manos eran distantes, como si tocara a una extraña. Esa noche, mientras él roncaba a mi lado, yo me quedé despierta, con fiebre y un vacío que crecía, justificándolo todo. Me cuida a su manera, no puedo pedir más, en mi familia era peor. Pero en el fondo algo se quebraba, un hilo que se soltaba, y yo lo sentía aunque lo tapara con excusas. No sabía que esa era la gota que colmaría el vaso, que su desaparición real estaba a la vuelta de la esquina, dejando solo ecos de lo que fuimos. Bueno, miren, después de esa semana en que el mundo se me vino encima con la fiebre y el dolor que no paraba, las cosas se desmoronaron de una forma que ni en mis peores pesadillas de niña me hubiera imaginado, ¿sabe? Javier siguió con su rutina, tipo así, apareciendo y desapareciendo como un fantasma que ya no tenía nada que ver conmigo. Yo estaba en la cama, con las medicinas amargas en la lengua y el cuerpo pesado como plomo, esperando que él se sentara a mi lado, que me tomara la mano y me dijera que todo iba a estar bien, como en las promesas de nuestra boda. Pero en lugar de eso, el lunes por la mañana, mientras yo intentaba levantarme para preparar el desayuno, lo oí en el baño, afeitándose con prisa, el sonido del agua corriendo como un río que se llevaba lo poco que quedaba. Javier, amor, ¿me ayudas con el té? Me tiemblan las manos. Le grité bajito desde la habitación, con la voz ronca de tanto toser. Él asomó la cabeza, con la espuma en la cara y los ojos fijos en el espejo, y murmuró: «Hazlo tú, Ana. Yo salgo en 10 minutos, tengo una conferencia». Ni me miró de verdad, sabe, como si yo fuera un mueble en la esquina. Me quedé ahí, sentada en el borde de la cama con las sábanas arrugadas pegadas a las piernas, sintiendo un frío que no era de la fiebre, sino de algo que se rompía adentro. «Está ocupado, mija. No lo agobies», me dije, arrastrándome a la cocina con las rodillas flojas, quemándome la lengua con el té caliente porque no podía ni sostener la taza bien. Los días siguientes fueron un borrón de ausencias que dolían más que el malestar físico, tipo así. Él llegaba tarde, comía algo rápido de lo que yo dejaba envuelto en el refri, y se iba a la sala a hablar por teléfono en voz baja, riendo con alguien que no era yo. Una noche, el miércoles, la fiebre me subió tanto que llamé a mi mamá llorando. «Ven, por favor, no puedo más». Y ella tomó un camión de madrugada, llegando con su bolso viejo y abrazándome fuerte en la puerta, oliendo a jabón de lavandería. Javier ni se inmutó. Estaba en su estudio con la puerta cerrada, y cuando mamá le dijo hola, solo levantó la mano sin mirarla. «Ana, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde está tu marido?», me preguntó ella en la cocina, mientras me daba sopa de verduras que cocinó con las cebollas que yo no pude picar. Yo me tragué las lágrimas, justificándolo. «Está con el trabajo, mamá, es temporal, como cuando papá se iba». Pero ella me miró con esos ojos que han visto demasiado y sacudió la cabeza. «No, mija, esto no es normal. El amor no te deja tirada cuando más lo necesitas». Esa noche, mientras Javier roncaba, yo me quedé despierta, con la mano de mamá en la mía desde el sofá de la sala, y por primera vez admití en voz baja: «Tengo miedo de que se haya ido ya, aunque esté aquí». Y entonces, el viernes, la ruptura llegó como un trueno en cielo claro. ¿Sabe? Él entró a la casa más temprano de lo usual, con la cara seria y una carpeta en la mano, oliendo a oficina y a algo que no podía nombrar. Yo estaba en el sofá, envuelta en la cobija, mejorando un poquito con los antibióticos, pero el corazón latiéndome desbocado cuando lo vi. «Ana, tenemos que hablar», dijo, sentándose lejos de mí, en la silla del comedor, con las piernas cruzadas y los ojos en el piso. Me incorporé, con el estómago revuelto. «¿Qué pasa, Javier? ¿Es del trabajo?» Él suspiró largo, tipo así, como si estuviera ensayando una escena, y empezó: «No es solo eso, mija. He estado pensando mucho, en nosotros, en cómo las cosas han cambiado. Tú estás enferma, y yo. Yo no puedo más con esto, con la presión, con sentirme atrapado». Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. Me quedé congelada, con la boca abierta, sintiendo que el aire se me escapaba. «¿Qué quieres decir? ¿Me estás dejando porque estoy enferma?», le pregunté, con la voz quebrándose, lágrimas rodando calientes por las mejillas. Él se levantó, caminando hacia la ventana, dándome la espalda. «No es por eso, Ana. Es todo. Ya no soy el mismo.
Quiero más, viajes, libertad, no esta rutina que nos ahoga. Lo siento, pero es mejor separarnos. No hubo gritos, ni platos rotos como en mi casa de niña, solo silencio pesado, y yo ahí, hecha un nudo, sintiendo que el mundo se desarmaba pedazo a pedazo. Mamá entró en ese momento, oyendo todo, y lo miró con desprecio. Cobarde, como todos. Pero él solo recogió su maleta que ya tenía lista en el pasillo y se fue, la puerta cerrándose con un clic que sonó como el fin. Los días después fueron un infierno psicológico. Miren, la casa se sentía enorme y vacía, con sus camisas aún en el armario oliendo a él, y yo caminando como zombi, tocando las paredes como si pudieran darme respuestas. Lloraba en la ducha, con el agua caliente quemándome la piel, recordando cada promesa rota, en la salud y en la enfermedad, y sintiendo la traición como un cuchillo en el pecho. Me culpé 1000 veces. Si no me hubiera enfermado, si hubiera sido más fuerte, más guapa, más todo. Pero mamá me sacudía. No, mija, él se fue porque es débil, no por ti. El divorcio fue rápido. Papeles firmados en un abogado que olía a cigarro, dividiendo cosas que ya no importaban. La casa para mí, el carro para él. No peleé mucho. Estaba tan confundida, tan perdida en el dolor, que solo quería que terminara. Sentía la pérdida como un hueco que no se llenaba. Noches enteras despierta, reviviendo los momentos buenos y dándome cuenta de que los malos siempre estuvieron ahí, esperando. Pero, ¿sabe? Con el tiempo empecé a reconstruirme, tipo así, despacito, como quien cose una herida que sangra. Mamá se quedó unas semanas cocinando mis comidas y contándome historias de su vida para que viera que se puede salir. Volví al trabajo a medias, con el cuerpo aún débil, pero cada mañana me levantaba, me peinaba y me decía en el espejo: «Tú vales, Ana, sin nadie que te complete». Empecé terapia, una señora amable en un centro comunitario, que me hizo ver los patrones. Mi miedo al abandono de niña me cegó. Me hizo ignorar los silencios, las críticas disfrazadas, la obsesión por el estatus que lo alejaba. Los señales estaban ahí todo el tiempo, mija, me dijo ella, y yo lo admití. Sí, desde las llegadas tarde, los teléfonos a medianoche, las risas con otros que no eran conmigo. Me di cuenta de que idealicé un amor que no era real, que confié ciegamente porque temía la soledad más que la verdad. Ahora, un año después, estoy sola pero no vacía. Sabe, salgo con amigas del curso de repostería, horneo pasteles que vendo en el mercado, y planeo mi futuro sin depender de nadie. Tengo una gatita que ronronea en mis pies, y por las noches, en lugar de llorar, escribo en un diario lo que aprendí, que el amor verdadero no desaparece en la enfermedad, que la confianza se rompe con excusas, y que yo soy fuerte, como mamá siempre quiso que fuera. Duele aún. Miren, a veces veo una pareja en la calle y me aprieta el pecho, pero sé que crecí de esto, que no repetiré los errores de aguantar por aguantar. La vida me dio un golpe, pero me levantó más alta, y ahora, contándoles esto, siento que suelto el peso de una vez, como si al fin pudiera respirar sin ese nudo. Gracias por escucharme, ¿sabe? Porque decirlo hace que duela menos, y que mire adelante con ojos abiertos.